No es una tarea fácil ser el reporter de Turquía. En algún momento me he permitido la ironía de decir que mis compañeros me habían castigado al tener que llevar este dossier. Pero en este momento quiero agradecer mucho el trabajo de los shadow reporters de cada grupo, de sus equipos. Creo que hemos hecho una buena negociación en un asunto que todos sabemos que es bastante sensible. Hemos procurado todos, yo también lo he hecho como ponente, tener una actitud objetiva, una actitud que permita avanzar en las relaciones en un ambiente que no ha sido fácil, además diciendo lo mismo aquí en esta tribuna que lo que decimos en Turquía. Este informe seguramente es el más crítico de toda la serie histórica, porque refleja una situación crítica en este Parlamento, en la que hemos hablado mucho de Turquía en estos últimos 2 años, y porque refleja seguramente los 2 peores años de nuestra relación con ese país. Obviamente no voy a intentar resumir 30 folios que ustedes ya conocen, sino a precisar algunos mensajes que se incluyen en el informe. Un mensaje al gobierno turco. Para restaurar la confianza, en primer lugar, hay que cambiar la retórica antieuropea que ha sido tan frecuente para ser usada en un ambiente nacionalista en Turquía. Pero no solo. Lo que hay verdaderamente que cambiar es la tendencia autoritaria en la forma de gobernar el país. Una interpretación autoritaria del sistema presidencial que conduce a una absoluta incapacidad para aceptar ni la más mínima crítica política, sean estudiantes, sean médicos, sean activistas de derechos humanos, sean partidos de la oposición. En un sistema centralizado en el gobierno, en el que el Parlamento e incluso el gobierno ya no tienen mucho que decir. Por tanto, lo que le pedimos a Turquía son hechos, no palabras. No nos envíen más programas, más planes de acción, si esa intención política no está respaldada por los hechos. Por ejemplo, a la hora de cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o volver a la Convención de Estambul, como le está pidiendo todo el mundo a esa sociedad. Sinceridad, por tanto, en la apuesta europea. Una sinceridad que no precisaría de incentivos. A veces en Turquía dicen no tenemos incentivos. Perdonen, ¿incentivos para ser una democracia? ¿De verdad necesita incentivos una sociedad para querer ser una democracia madura? Por tanto, creo que el gobierno turco tiene que cambiar mucho lo que ha sucedido estos años para poder poner al país en el camino de convergencia con Europa. A la sociedad turca, una sociedad que milagrosamente todavía muestra una enorme adherencia a los valores y a las políticas europeas y que sigue considerándose por un poco todavía mayoritariamente pro-europea. Este Parlamento no va a abandonar a la sociedad civil turca pro-europea y pro-democrática. Turquía es mucho más que su gobierno. A veces en Europa solo se habla del presidente turco como si no hubiera un país detrás, un país grande, un país enorme, un país muy vital, un país con una gran sociedad civil a la que a veces no vemos desde aquí. Por tanto, este Parlamento va a seguir apoyando a la sociedad civil turca, sea cual sea la actitud de su gobierno. Y un mensaje, querido ministro, al Consejo y a los Estados miembros. Necesitamos una seria reflexión. No puede ser que sigamos sin unificar nuestra política con Turquía. No puede ser que la cuestión de los valores se haya dejado como un elemento de la agenda del Parlamento y cada vez que el Consejo hace una oferta a Turquía esquive la situación democrática en el país. Eso introduce un elemento de confusión en nuestros interlocutores turcos que es utilizado contra la Unión Europea. Turquía es un país candidato, no podemos olvidarlo. El Consejo no puede lidiar con Turquía como si fuera un país tercero. Y el Parlamento tampoco puede lidiar con Turquía como si solo fuera un país candidato, pero tenemos que unificar nuestras políticas si queremos que sean útiles para Turquía y para su sociedad. Por tanto, ninguna agenda positiva puede ser ofrecida si no se exige una condicionalidad democrática fuerte. Se quiere hablar con Turquía de la Unión Aduanera. Al final, ministro, la Unión Aduanera va a venir a esta sala y esta sala está diciendo que no apoyará ninguna reforma de la Unión Aduanera si no hay condicionalidad democrática. Cuanto antes el Consejo asuma que eso va a ser necesario, será mejor para todos. Por tanto, este es un informe muy crítico. Ojalá sea el más crítico porque en el futuro las cosas mejoren y tengamos que hacer una diferente aproximación a Turquía. El informe tiene mensajes positivos también. El informe reconoce el esfuerzo de Turquía en materia de migración y reconoce detrás de sus gobernantes un país que a veces no se ve desde Europa y que yo creo que todos tenemos que descubrir por encima de prejuicios que a veces nos asaltan. Por tanto, la puerta de Europa sigue abierta. Al menos la puerta de Europa desde el punto de vista de este Parlamento, con toda la crítica que asume este rapor, sigue entreabierta. Muchas gracias, ministro.